Hola, ¿cómo están? Ahora en esta ocasión vamos a hablar de apuntadores en el lenguaje C. Estoy utilizando DebC, que lo pueden bajar de internet, es gratuito. Este compilador es muy útil para hacer algunos programas sencillos en el lenguaje C. Y vamos a hablar entonces de apuntadores. Vamos a empezar hablando de la declaración de una variable, por ejemplo, una variable de tipo float, en la cual le vamos a asignar un valor. Este valor se va a asignar a esa localidad de memoria. Finalmente una variable es una localidad de memoria que puede almacenar un dato. El dato que queremos que almacene en este caso es 1.23 y vamos a mostrar este valor que está almacenado en esa localidad de memoria. Corremos el programa y vemos que se asigna ese valor. Pero esta localidad de memoria está almacenada en algún sitio en la memoria RAM. El compilador asigna a ese sitio buscando cuáles son las localidades disponibles y esa es la que utiliza. Pero ¿cuál es la dirección donde está almacenado este valor? ¿Cuál es la dirección de la localidad de memoria a la cual estamos haciendo referencia con el nombre de X? Vamos a investigar eso. Hay tipos de variables que pueden almacenar las direcciones de memoria de otras variables, es decir, yo quisiera saber en qué dirección está almacenada esa variable X. Vamos a declarar entonces un apuntador. Un apuntador viene a ser una variable especial que la estábamos diferenciando con este signo asterisco, la cual va a ser capaz de almacenar direcciones de memoria de otras variables, en este caso de X. Yo quiero saber cuál es la dirección de memoria donde está almacenada esa X. En el lenguaje C estándar hay un operador unario que es ampersand y este nos da la dirección de memoria. De hecho, en el C estándar existía una función que se llama scan, la cual le pasábamos, además de el tipo de variable la cual debía de convertir el flujo, pasábamos ampersand x. Esa era la manera de cómo se leía un valor en el C estándar. Ahora ya tenemos la función de cin, pero en el C estándar se utilizaba scanf, donde leía un valor del flujo de entrada y lo convertía a con este formato y lo mandaba a esta dirección de memoria. Por eso era este símbolo ampersand x. Lo mandaba a esta dirección de memoria que le había asignado para la variable x. Entonces vamos a investigar cuál es el valor de esa dirección de memoria, que es ampersand x. Entonces con esto estamos asignando el valor de la dirección de memoria, no tanto el valor que almacena la variable, sino dónde está localizada esa variable. Y vamos a sacar ese valor. Quiero que me muestre el valor del apuntador de p de x. Entonces esto me va a decir el valor que tiene la variable y cuál es la dirección de memoria donde se encuentra esa x. Corremos el programa y aquí tenemos el valor de la variable es 1.23 y el valor del apuntador es esta dirección que está en formato hexadecimal, que es la dirección de memoria. Aquí es donde está localizada este valor 1.23, en esta dirección de memoria de mi máquina, de la memoria RAM. Las variables, estos valores de 1.23 se almacenan en la memoria baja y los apuntadores se almacenan en la memoria alta. Vamos a ver un diagrama que nos muestre ese ejemplo. Aquí está el ejemplo. Digamos, la variable x almacena el valor 1.23. Este tiene una dirección de memoria
la dirección de memoria va a ser distinta en cada una de las máquinas. Incluso si corremos el mismo programa una segunda o una tercera vez, le puede asignar una ubicación distinta a esa variable. Eso va a depender del sistema operativo la cual le asigne esa dirección de memoria. Vamos a suponer que le asignó la dirección de memoria 100. Este valor 100 es el que se almacena en el apuntador o en el puntero. Y a su vez este puntero también tiene una dirección de memoria que podríamos guardarla en otro puntero, un apuntador de apuntadores. Aquí lo que quiero que quede claro es que el valor 1.23 es el valor de la variable y su dirección de memoria, esta la podemos almacenar en una variable a la cual estamos llamando px, que es el apuntador. Entonces esa es la forma en cómo se almacena la variable y su apuntador. La variable se va a almacenar en la dirección de memoria baja y el apuntador se va a almacenar en la dirección de memoria alta. De tal manera que el acceso después a este valor 1.23 lo podemos hacer mediante su apuntador y no mediante el nombre de la variable. El hacer el acceso a los valores mediante los apuntadores es más rápido, más eficiente que hacerlo por el nombre de la variable. Lo vamos a ver en un momento. Entonces, aquí tengo ya el valor de la variable y su apuntador. ¿Cómo logré saber la dirección de esa variable con el operador unario de dirección ampersand? Existe otro operador unario que me dice el valor al cual está apuntando esa dirección de memoria, que es asterisco. Entonces vamos a copiar esta línea y en lugar de que me diga el valor de x, le voy a decir que me diga asterisco px, es decir, el valor al cual apunta esta dirección de memoria px. Ya sabemos que px trae la dirección de memoria. Entonces, de esta dirección de memoria quiero que me diga el valor al cual apunta. Entonces vamos a correr el programa y veremos que nos debe de dar el mismo resultado. 1.23 es el valor de x y asterisco px, que es el valor al cual apunta este apuntador, es 1.23. Esta lectura es más rápida, es más eficiente que esta lectura. Por eso los apuntadores en C se utilizan bastante en métodos numéricos y en algunos otros procesos donde tengamos iteraciones y que estemos haciendo el acceso a la memoria. Es más eficiente por medio de los apuntadores que por medio de las variables. El uso de la indirección de un apuntador, que es este signo de asterisco, lo podemos utilizar para asignar o incluso para hacer operaciones con variables. Vamos a declarar una variable y que también sea de tipo float y vamos a asignar a esta variable y la indirección del apuntador p de x. De tal manera que y tiene el valor al cual apunta el apuntador px, es decir, 1.23. Si yo ahora muestro el valor de y, debe de mostrarme el valor de 1.23, que es como lo vemos aquí. Ahora, puedo hacer operaciones con este valor. Finalmente, esto es como si estuviéramos manejando la variable x, solo que este acceso a la memoria es más rápido, más eficiente que este. Entonces vamos a poder hacer aquí operaciones, vamos a decir más 10 y corremos el programa. Entonces el resultado es 11.23. Puedo hacer la suma, puedo hacer la multiplicación. Quiero que ese valor lo multiplique por 10 y aquí tenemos 12.3. Así como podemos utilizar aquí los operadores suma, resta, multiplicación, también podemos utilizar el operador unario de más, por ejemplo. Aquí va a hacer este operador que es x más, es decir, le va a incrementar un valor a el valor de x, y entonces primero asigna el valor que tenía p de x, que es 1.23, y luego a ese valor de p
de x le incrementa un valor. Entonces x se queda con el valor de 2.23 y y se queda con el valor de 1.23 porque fue asignado antes. Recuerden que el más posterior lo hace posterior a la asignación. Vamos a hacerlo al revés para que vean la diferencia. Primero va a incrementar el valor de x y después lo va a asignar. Y aquí tenemos el valor de x, 2.23, finalmente queda incrementado, pero el valor de y se lo asignó antes de ese incremento, entonces también se queda con el valor de 2.23. Este operador de indireccionamiento lo podemos también utilizar, vamos a borrar esta línea, de esta manera. Aquí es como si estuviéramos asignando x igual a otro valor, vamos a decir 444. Entonces x ahora va a tener este valor de 444. Recuerden que el utilizar el indireccionamiento del apuntador estamos haciendo referencia a la variable finalmente. Entonces aquí estamos haciendo a x, es como si hubiera yo escrito x es igual a 444. Vamos a correr el programa para que vean el resultado. Y eso es lo que tenemos aquí, 444. Es el valor que se tiene para x y la dirección pues sigue siendo la misma, ¿no? Bueno, aquí y como no tiene valor, pues por eso muestra ese valor. Vamos a quitarla para que no nos cause confusión. Aquí no estamos trabajando con x, el apuntador de x y el indireccionamiento. Entonces queda claro que ampersand x hace referencia a la dirección donde está almacenado el valor de x y asterisco hace referencia a la dirección del apuntador, es decir, al mismo valor de x, es decir, estoy trabajando con este valor y el cual voy a asignarle ahora este otro valor. Entonces aquí ya quedó claro, estuvimos trabajando con el valor de una variable, estuvimos trabajando con la dirección de esa variable y estuvimos trabajando con la dirección de esa variable que viene a ser este nombre, y este es la dirección de la variable donde está almacenado. Ahora vamos a ver ejemplos con los vectores. Hay una relación directa entre apuntadores y vectores. Vamos a ahora cambiar esta variable x, vamos a decir que es un vector, y en lugar de asignar o la dirección de la variable x, el propio nombre del arreglo es su dirección. Entonces a este apuntador le voy a asignar el nombre del arreglo, que en C el nombre del arreglo viene a ser la dirección donde está almacenado ese arreglo, el primer elemento donde está almacenado ese arreglo. Los siguientes elementos de este vector o de este arreglo están en forma contigua, todos esos elementos a partir de esta primera dirección, que es el nombre de la variable del arreglo. Puede ser expresado de esta forma o puede ser expresado también como lo vimos en el otro ejemplo del flotante, como el primer elemento de ese arreglo, la dirección del primer elemento de ese arreglo. Esto es similar, es decir, es lo mismo escribir esto que escribir esto, porque el nombre del arreglo es en sí la dirección del primer elemento del arreglo. Entonces vamos a ver aquí, bueno, esta línea la quitamos porque ya no es útil. Vamos a asignarle aquí un valor, corremos el programa y en este caso vamos a ver x, que es el nombre del vector, ¿verdad? Me va a dar la dirección, de hecho, del primer elemento, y px pues también es el valor de la dirección del primer elemento, y aquí lo tenemos, es el mismo resultado, porque tanto el nombre del arreglo como el apuntador, ¿verdad?, es la dirección del primer elemento de x. Vamos a mostrar ahora el primer elemento de x.
aquí ya estoy hablando del valor del primer elemento de X, y este es el apuntador, es decir, la dirección de memoria donde está creada ese primer elemento de X. Vamos a correrlo, entonces aquí ya me da el valor, y esta es la dirección donde está almacenado ese valor. Muy bien. Ahora vamos a hablar de el operador de undirección, que también lo vamos a trabajar aquí. Recordemos que el operador de undirección es asterisco. Entonces aquí estamos hablando de P de X. El primer elemento entonces sería, puedo yo indicar mediante Px el que me dé la undirección del primer elemento de X. Vean aquí, X0 es el primer elemento, ¿verdad? Es donde apunta ese primer elemento de X. ¿Ok? Comenté al principio que todos los elementos de este arreglo están en forma contigua. Si yo hago que me dé el elemento, la dirección de ese apuntador más 1, más un incremento, entonces me debe de dar este resultado. Vamos a correrlo y observamos aquí que el apuntador a donde está este Px, si le sumo una unidad me va a dar el siguiente elemento del arreglo, porque todos los elementos están de forma contigua. Entonces yo puedo utilizar el apuntador, le sumo una unidad, que es decir, que me dé la siguiente dirección, y me va a dar el siguiente valor porque estoy utilizando este operador de undirección. ¿Está claro? Aquí puedo entonces estar incrementando el valor y me va a estar dando el siguiente elemento de ese vector. De tal manera que si yo utilizo un ciclo for donde haga referencia a cada uno de los elementos de X, que comúnmente lo utilizamos de esta manera, ¿verdad? Así hacemos la referencia al iésimo elemento del vector, esto lo puedo cambiar o es equivalente a decir, claro, obviamente si tengo su apuntador, a Px, que es el apuntador al primer elemento, más I, que sería el iésimo elemento al cual hace referencia a ese apuntador. Esta expresión es más eficiente que esta expresión, por eso es recomendable utilizar apuntadores para procesos que sean iterativos, porque van a ser más rápidos. Vamos a hacer un ejemplo utilizando simplemente una suma para que vean cuál es la diferencia en utilizar las variables de los arreglos o utilizar sus apuntadores. Vamos a poner más elementos aquí. Elementos en este arreglo, vamos a decir que sea de 6 para que no tengamos problema, y vamos a hacer la suma de esos elementos, pero lo vamos a hacer de distintas maneras. Vamos a utilizar la forma 1, la forma tradicional, donde utilizamos el nombre de la variable, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer este ciclo for desde que empiece en 0. La suma también la asignamos en 0. Vamos a y vamos a sacar aquí el valor de suma. Vamos a quitar también esta declaración para que esta sea una declaración no local y podemos hacer referencia a esta variable de suma acá afuera. Entonces vamos a correr el programa y vemos aquí la suma, que es la suma de esos elementos. Ok, bueno, no es apuntador, es el valor de suma. Ahora vamos a hacerlo con la otra manera. Ya vimos que el nombre del arreglo es en sí el apuntador o la dirección de memoria donde se está localizado el primer elemento.
Entonces, si hacemos el operador de un referencia a X, que es el nombre del arreglo y en sí es la dirección de memoria del primer elemento, si a esa dirección de memoria le sumamos I, que es el valor de este contador, estaremos haciendo una referencia de esta localidad de memoria y vamos a tener el mismo valor de la suma, ¿verdad? Que es aquí 2331, es equivalente. Ahora vamos a utilizar el apuntador. Este apuntador PX, que es el que está apuntando al primer elemento, también podemos utilizarlo como un arreglo y decir PX de I nos está haciendo referencia a cada uno de los elementos de este arreglo. Vamos a correrlo y aquí tenemos el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, también los apuntadores se pueden utilizar como referencias, ¿verdad?, a cada uno de los elementos del arreglo. O también podemos hacer, como lo vimos hace un momento, hacer la referencia a ese apuntador PX más I que me dé el valor, y ese valor lo vamos a estar sumando en esta variable. Entonces todas esas formas, aquí está, son equivalentes, solo que el uso de apuntadores va a ser más eficiente que el uso de la variable en sí, porque esto es más lento. Para arreglos de dos dimensiones, que viene a ser una matriz o un arreglo de arreglos, funciona un poco distinto esto de los apuntadores. El nombre de este arreglo viene a ser el apuntador a cada uno de los apuntadores de cada uno de los arreglos. Es decir, aquí yo tengo el nombre X que está apuntando a los apuntadores que se tienen de cada uno de esos elementos. Está un poco confuso. Vamos a clarificarlo mejor con un diagrama. Vamos a decir bueno, en este caso se está haciendo el ejemplo con mat, pero hagan de cuenta que este es X. Entonces, el nombre X viene a ser el apuntador a este vector de apuntadores, y cada uno de estos elementos del vector de apuntadores está apuntando a cada uno de los vectores que finalmente componen la matriz. La matriz viene a ser un vector, es un vector de vectores. Entonces cada uno de esos vectores tiene su apuntador, ¿verdad? Y el apuntador que apunta a este vector de apuntadores es el nombre de la matriz, que en este caso es X. Entonces X apunta al primer elemento de ese vector de apuntadores, y ese vector de apuntadores, cada uno va a apuntar a cada uno de los vectores que componen la matriz, de tal manera que para poder hacer referencia a ese apuntador yo tendría que hacer referencia a la dirección de memoria que está en el primer elemento de esa matriz, que viene a ser el apuntador de apuntadores. Entonces aquí voy a guardar en este apuntador PX el primer elemento de ese vector de apuntadores. Entonces aquí vamos a ver cuál es la región de memoria donde se está almacenando ese apuntador, ¿verdad? Esto también ya lo quitamos. Y simplemente voy a ver dónde está guardado esta matriz, que va a ser el primer elemento donde se está almacenando ese vector de apuntadores. Entonces este es el primer elemento del vector de apuntadores y es la dirección de memoria donde está localizada ese apuntador. De tal manera que si yo sumo un desplazamiento de memoria a ese apuntador, me va a dar la referencia del siguiente
apuntador del vector de apuntadores. Entonces vamos a decirnos que nos muestre esa otra dirección. Vamos a decir aquí que nos muestre px más 1, que es el siguiente elemento, apuntador del siguiente elemento. Me tendrá que decir cuál es la dirección de memoria, en la siguiente dirección de memoria. Entonces esta es donde empieza ese vector de apuntadores, y este es el siguiente elemento de ese vector de apuntadores, es decir, donde empieza el siguiente renglón de la matriz. Este sería el primer renglón y este sería el siguiente renglón, y así sucesivamente, y cada uno de estos apuntadores apunta al primer elemento de ese renglón. De tal manera que para poder hacer referencia a cada uno de los elementos de la matriz, tendremos que utilizar una fórmula que vendría a ser la dirección del primer elemento, la dirección del elemento 0, 0. A ver, lo voy a mostrar aquí porque ya lo tengo escrito. La dirección que yo quisiera hacer referencia del renglón I de la columna J tendría que ser tomando la dirección del primer elemento del 0, 0, donde empieza toda la matriz, sumándole I veces la multiplicación de las m columnas más j, y con esta fórmula yo puedo hacer referencia a cada elemento ij de la matriz. De tal manera que vamos a utilizar esta expresión para hacer referencia a cada uno de los elementos de la matriz. El ciclo for sería construido de esta manera. Hacemos dos for anidados, uno para contar los renglones y otro para contar las columnas. Sé que tengo dos renglones, aquí están, y sé que tengo tres columnas, aquí están. Y ahora vamos a sacar cada uno de los elementos y vamos a utilizar la fórmula que vimos. Es decir, el apuntador del primer elemento más i veces el número de columnas que tenemos, que es 3. Ya cuando ustedes hagan otros programas, bueno, esto podría ser una variable. Y j, que es la columna. Vamos a mostrar un tabulador para separar cada uno de los elementos, y para el siguiente renglón vamos a saltar simplemente de renglón. Todo eso lo vamos a encerrar en estas llaves del primer ciclo for, porque van a ser dos sentencias. Va a ser la sentencia de este for más esta salto de línea. Entonces vamos a mostrar aquí los valores, y aquí tenemos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y 6, 6. Esos son los valores de la matriz, haciendo referencia por esta fórmula. Entonces, en lugar de utilizar lo clásico que entendíamos por x de i j, podemos hacer el uso de esta fórmula para hacer referencia a cada uno de esos elementos. Entonces, ya con esta equivalencia podemos utilizar esta forma en lugar de esta forma, y va a ser más rápido porque estamos haciendo uso de los apuntadores, siempre y cuando el apuntador esté direccionado a el primer elemento de la matriz para cada uno de esos elementos de los vectores. Bueno, pues con esto terminamos el uso de los apuntadores a variables y a vectores y matrices. En otro tutorial también vamos a revisar los apuntadores a funciones, que es otra de las ventajas que nos ofrece el lenguaje C para el uso eficiente de la memoria. Gracias.